Listo, Lidia, cuando quieras. Buenos días a todos los presentes, a todos los colegas, investigadores, ponentes y asistentes que nos están acompañando en la mañana de hoy. Es un verdadero placer darle la bienvenida a todos a la segunda jornada científica internacional Sin Biblioteca No Hay Futuro, que se celebra hoy y mañana en nuestra Universidad de Santi Espíritu José Martí Pérez en Cuba. Este evento es organizado por nuestra universidad junto con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación y la Cátedra Desiderio Navarro para la Investigación y la Promoción Cultural, igualmente junto con todos los auspiciadores que nos acompañan en este proceso. Nos reunimos aquí con un objetivo claro, que es propiciar el intercambio y el debate científico multidisciplinario sobre temas que son de vital importancia para el desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la información. En un mundo en constante cambio, donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre cómo podemos adaptarnos y evolucionar en nuestras prácticas diarias. Durante estos días tendremos la oportunidad de compartir nuevas experiencias y propuestas que abordan los desafíos más comunes que enfrentamos en nuestra disciplina. En particular, nos enfocaremos en la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros servicios y trabajo diario que hacemos y su impacto en nuestros modos de hacer, así como en la formación de lectores. Estos son aspectos cruciales que no solo afectan nuestra labor diaria, sino que también influyen en la manera en que las comunidades acceden y utilizan la información. Además, discutiremos y analizaremos sobre la mejora de la producción científica, buscando siempre la calidad y sostenibilidad de nuestras redes editoriales y de nuestros productos informativos. En este contexto, la ciencia abierta se presenta como una tendencia y perspectiva principal en la construcción del conocimiento y el diseño de revistas científicas, en un campo que debemos explorar juntos, promoviendo la colaboración y el acceso libre a la información. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por su presencia y participación. Estoy convencida que las discusiones y las actividades que se van a desarrollar en el marco de esta reunión y de esta jornada realizaremos nos va a permitir enriquecer nuestros conocimientos y fortalecerán cada vez más nuestras comunidades profesionales. Los invitamos entonces a comenzar ya las actividades de la jornada y especialmente los invito a aprovechar al máximo esta experiencia, a compartir sus ideas, sus criterios y opiniones que son valiosos para toda esta comunidad que nos encontramos reunida en el día de hoy y así construir juntos un futuro donde las bibliotecas sigan siendo pilares fundamentales del conocimiento y de la cultura. Bienvenidos entonces a todos a la segunda jornada científica internacional Sin Biblioteca No Hay Futuro. Muchas gracias por su presencia y damos entonces inicio a todas las actividades que se van a desarrollar en el día de hoy y mañana. Cedo la palabra al doctor Luis Ernesto Paz para que continúe en la moderación de esta actividad. Pues muchísimas gracias a ti, Lidia, por esta iniciativa y sobre todo por preocuparte siempre en la mejora de los procesos bibliotecarios y también en los procesos de edición científica, que es donde entra el seminario que tengo el gusto de coordinar. Pero antes de continuar con las cuestiones propias de esta jornada, me gustaría mencionar algunos elementos organizativos. Entre ellos, pedirles a todos, por favor, que una vez que entren a la sala, tengan su micrófono desactivado para no afectar la transmisión y sobre todo el discurso y la intervención de los colegas que van a estar participando. Asimismo, también me gustaría agradecer
dentro de las personas, instituciones que están apoyando esta iniciativa. Agradecer especialmente a la plataforma de acción, gestión e investigación social Plaxis, que nos va a estar ayudando con algunos elementos de infraestructura tecnológica, por ejemplo, la generación automática de los certificados para los asistentes, y también agradecer a otras organizaciones que han colaborado con la realización de este evento, como lo son la revista Márgenes, la revista Pedagogía y Sociedad, la Universidad Técnica de Cotopaxi en Ecuador, la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, la Asociación Cubana de Bibliotecarios y la Universidad de Cienfuegos en Cuba. También dentro de estas organizaciones o instituciones que apoyan la realización de esta actividad se encuentra el Seminario de Edición Científica, que tengo el gusto de coordinar y el cual me permito hacer una breve presentación antes de continuar con las cuestiones relativas al programa de esta segunda jornada científica internacional. Sin biblioteca no hay futuro. El Seminario de Edición Científica va a ser una iniciativa interinstitucional que va a surgir con el objetivo de profesionalizar la actividad editorial, y específicamente se va a centrar a los procesos de gestión editorial de las revistas científicas. Esta intervención va un poco orientada a mostrar cuáles son la cartera de productos y servicios que ofrece el Seminario de Edición Científica, y al cual ya estoy invitando a todos a ser parte o a formalizarse dentro de esta asociación o dentro de esta institución académica. El Seminario de Edición Científica va a ser una iniciativa, primero, va a tener como objetivo principal el posicionamiento de revistas científicas, y para ello se socializa en primera instancia la convocatoria a algunas publicaciones con las que se va a trabajar directamente y estas puedan posicionarse en mejores bases de datos de prestigio internacional. Entonces va a surgir a partir del año 2023, se va a formalizar porque ya existía como grupo de trabajo, y en ese momento vean cuáles son las cifras a nivel de países que va a tener este seminario, teniendo una predominancia en cuanto a participantes de Venezuela, México y también de Cuba, y de muchos otros lugares de América Latina y el Caribe, principalmente, aunque reitero, estos datos son del 2023, cuando se formaliza la constitución del seminario. Yo esperaría que para nuestra próxima reunión, porque el seminario se reúne una vez al año, en los meses de febrero o marzo, ya poder mostrarles los datos actualizados de esta iniciativa y por lo tanto que puedan comparar cuál ha sido la evolución del seminario. Yo de antemano les comento que hemos duplicado la cantidad de participantes, de asistentes, tanto a nivel personal como también institucional, entiéndanse, revistas y determinados grupos de investigación, centros de investigación a los que se está asociando el seminario, entre ellos la Universidad de Granada en España. Vean cuáles son las principales instituciones que en los datos de la inscripción inicial tenía el seminario, y siempre va a tener una relación directa con la Universidad de Santi Spíritus José Martí Pérez, porque dentro de las instituciones que se asocian inicialmente se encuentra esta universidad, del que además se genera un número monográfico en la revista Márgenes, que va a ser también una actividad conjunta para visibilizar o internacionalizar la producción científica de esta revista. Asimismo, vean cuál es el nivel de escolaridad, el máximo nivel de escolaridad alcanzado por los asistentes del seminario, por los participantes, donde la maestría y el doctorado van a ser los más frecuentes. Esto un poco va a poder visualizar
autosustentable es el seminario, puesto que desde los mismos participantes se generan acciones concretas de superación como talleres, seminarios, cursos y otras acciones como entrenamientos específicos en sistemas automatizados de gestión editorial. También apoyamos otras iniciativas como, por ejemplo, hace 2 semanas se llevó a cabo un taller internacional de arbitraje científico como una especie de escuela para árbitros, y ahí el Seminario de Edición Científica también estuvo colaborando, y asimismo también en eventos científicos internacionales relevantes, como es el caso de IRESI, que lo lleva a cabo la red QueEditors, y también tenemos presencia en CREX, que es el Congreso de Revistas de Ciencias Sociales, que es uno de los más importantes de Iberoamérica y que este año también se va a realizar en la Universidad de Granada, y por lo tanto ahí también el seminario va a tener presencia. Las personas que se registraron en ese entonces, en su mayoría, querían participar como público en general, pero también vean cómo existían otras personas interesadas en presentar ponencias, y es ahí donde decidimos crear nuestro propio evento y también como conferencistas. Entonces se crean determinados espacios. De hecho, hay varios espacios itinerantes en los que estamos participando y que se convocan a determinados expertos que ofrezcan talleres, y esos talleres se certifican para que las personas puedan acreditar esta actividad académica como parte de sus currículums vitae. Asimismo, está integrado por muchísimos docentes e investigadores, también por editores y en menor medida por bibliotecarios. Sin embargo, los roles de editores y docentes, aunque las personas no escogieron la opción de bibliotecarios, estos otros roles son ejercidos por personas formadas en el sector bibliotecario. Las revistas o los editores o los participantes con mayor frecuencia a nivel de revistas son estas: Cuadernos Latinoamericanos, la propia revista Márgenes, Pedagogía y Sociedad, también de la Universidad de Santi Spíritus, y la Gaceta Médica Espirituana. Los principales términos en cuanto a las temáticas a las que desearían recibir capacitaciones, etcétera, evidentemente fueron las revistas científicas, y asimismo en cuanto a nivel de lo que desearían impartir aquellos conferencistas, aquellos ponentes, fueron cuestiones sobre edición científica y sobre revistas científicas. Estos son algunos elementos principales del Seminario de Edición Científica a nivel de constitución, pero que a nivel de servicios ofrecemos varios productos, varios servicios a los que también me gustaría comentarles. Entre ellos tenemos primero una cartera de árbitros, tenemos un banco de árbitros al que ponemos en contacto con determinadas revistas, publicaciones o hasta para los propios proyectos editoriales que realiza el Seminario de Edición Científica. Entonces, ahí funcionamos como puente entre determinadas instituciones, determinadas publicaciones, y contactamos a los expertos que pudieran evaluar esa actividad. Por lo general, esta actividad en concreto no es remunerada. Hay casos que sí. Es ad honorem, pero sobre todo en el ámbito académico le sirve a los investigadores para poder acreditar que han participado como evaluadores de proyectos, de artículos científicos, etcétera. También tenemos un catálogo de revistas que se ha asociado al seminario y que también se pretende presentar durante nuestra reunión anual en el mes de febrero o marzo, y que son algunas publicaciones con las que cuenta el seminario y que se facilitan las convocatorias, se facilita también el acceso con los editores para que el proceso editorial un poco se pueda agilizar y tanto se reporten beneficios tanto para las revistas como también para los investigadores. Tenemos proyectos editoriales propios como artículos en colaboración, tenemos también algunos proyectos de libros, también editamos memorias para eventos científicos, tenemos determinadas acciones de capacitación como talleres, cursos, entrenamientos, ya lo mencionaba
en la presentación, pero que esto se hace a demanda y solicitud de determinadas instituciones, no a solicitud de iniciativas personales. Especialmente damos capacitaciones sobre metodología de la investigación, la confección de artículos científicos, cómo publicar en revistas científicas y todo lo relacionado con la producción y socialización de la ciencia. También hacemos acciones de divulgación de la ciencia. Tenemos un grupo de comunicadores sociales que se encargan de promocionar revistas, promocionar los artículos que publican las revistas, promocionar otro tipo de publicaciones, y esto a través del marketing digital y de la promoción en redes sociales. Por último, también hacemos algunas acciones que tienen que ver con el acompañamiento de las revistas para su posicionamiento en bases de datos internacionales, como por ejemplo el diagnóstico de publicaciones, que esto es una actividad que prácticamente no ofrece otra iniciativa de este tipo. Entonces realizamos diagnósticos y damos un plan de mejora para que estas revistas se puedan posicionar en estas bases de datos. Y ya por último mencionarles que probablemente ya en nuestra próxima reunión tengamos o estaremos presentando nuestra web del Seminario de Edición Científica con todos estos servicios y productos que ofertamos y que puedan concebirse en un único espacio. De cualquier forma, voy a estar compartiendo en este chat de esta sala los espacios virtuales con los que estamos trabajando actualmente, y así poder tener un vínculo directo, una relación directa con aquellas personas que estén interesadas en solicitar mayor información o en solicitar algún servicio en concreto. La mayoría de nuestros servicios, en más del 80%, son gratuitos, son ad honorem, reitero, pero sí hay determinados servicios que sí, a partir de la demanda, no son gratuitos. De cualquier forma, reitero, pueden contactarnos por las vías que voy a compartir de inmediato en el chat de esta sala de Meet. Para continuar entonces con las actividades de la segunda jornada científica internacional Sin Biblioteca No Hay Futuro, dejo nuevamente el espacio a la doctora Lidia Esther Estrada Jiménez, quien va a estar presentando el texto Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada, Filosofía y Educación Lingüístico-Literaria. Este texto va a estar a cargo de la doctora y espero que sea del interés de todos los asistentes. Adelante, doctora. Buenos días, reitero mis buenos días. Sí, en la mañana de hoy voy a hacer la presentación del libro digital, Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada, Filosofía y Educación Lingüo-Literaria. Es un honor presentar el libro digital antes mencionado, que fue creado en el año 2022 y fue resultado del seminario de lingüística que se realiza en la institución. Este libro fue gestado desde la cátedra honorífica Desiderio Navarro para la investigación y la promoción cultural de la Universidad de Santi Espíritu. Vamos entonces a conocer un poquito más sobre quién fue Desiderio Navarro. Un poco para que los oyentes conozcan, Desiderio Navarro nace en Camagüey en el año 1948 y muere en La Habana en el año 2017. Es una personalidad de excepción de la cultura cubana, latinoamericana y mundial, cuya influencia ha sido y será perdurable en los campos de las teorías acerca de la cultura, en particular de la artística, literaria, de la crítica, la traducción, la edición y la promoción cultural en el ámbito del pensamiento contemporáneo. La cátedra Desiderio Navarro, que lleva el nombre de esta personalidad de la literatura cubana, fue creada y se fundó el 10 de marzo del 2022 con los siguientes objetivos. Primeramente, profundizar en la vida y obra de Desiderio Navarro y también dar a conocer al mundo sobre esta personalidad importante en la cultura. Además, con el objetivo de investigar el objeto de la cultura desde las más variadas y rigurosas orientaciones en las esferas de la semiótica, las teorías artístico-literarias, la estética, la lingüística, la sociología, la antropología, la historia cultural y literaria y las identidades culturales,
Igualmente, la enseñanza artística y literaria, la teoría matemática de la comunicación y las literaturas comparadas, entre otros aspectos relacionados con el ámbito de la cultura. Decirle entonces que este valioso texto ha sido editado por la editorial Feijó, Samuel Feijó, de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba, y compilado por el licenciado Junier Mena Benavides, quien ha reunido una serie de contribuciones que enriquecen el campo del estudio de la literatura y la educación. Este texto es una valiosa arma y se puede utilizar en los estudios, también en los estudios de manera general, la cultura y la literatura, pero puede ser utilizado en la docencia como una herramienta fundamental para acercar a los estudiantes a la cultura de esta gran personalidad cubana. Mencionaré los autores compilados presentes en el libro y haremos mención a algunos de ellos. Tenemos en nuestro libro, que nos honran con su presencia, a la máster Carmen Julia Prieto Peña, la doctora Silvana Fernández, el licenciado Jesús Gómez, la doctora Madonna González Llera, la máster Lilia Maricel Quiñones Colomé y la máster Lilia Juana Monteagudo García. Igualmente, tenemos y contamos con la presencia dentro del libro de los textos producidos por Dulce María Chemendía Arcia, la doctora Paula Carlino, el doctor Guillermo Cordero, Mayra Rodríguez Rodríguez Ruiz y la licenciada Lázara de la Caridad Orozco Gutiérrez. Es un honor para nosotros poder divulgar los nombres de estas personalidades que participaron en el seminario y que contribuyen a enriquecer el texto que estamos divulgando. Bueno, el prólogo fue escrito por el doctor Ramón Luis Herrera, que nos ofrece una perspectiva crítica y profunda sobre la importancia de los temas abordados en la obra, pero también sobre la personalidad de Desiderio Navarro. Él refleja en la página 133 y cita textualmente que dijo: su figura no estuvo exenta de polémica, pues fue proverbial su valentía y agudeza como crítico. En el libro se abarca una variedad de temáticas que reflejan la riqueza y diversidad de los estudios presentados. Entre ellas encontramos abordaje de la especialidad en estudios de poética literaria, actualidad y pertinencia, los intelectuales cubanos y la construcción simbólica de la revolución en sus primeras décadas, la locura y sus paradojas, una lectura comparativa en 7 cuentos morales del año 2018 y elogio de la locura del año 1851. La literatura infantil y juvenil también forma parte de este libro, desde el análisis artístico literario, una experiencia que es desarrollada por esta investigadora, y también se aborda una investigación sobre la enseñanza con y de la lectura y escritura a través del currículo propio de las asignaturas. Y por último, tenemos un trabajo colaborativo entre un profesor de escritura y un profesor de ingeniería para potenciar el aprendizaje de métodos numéricos. Estamos compartiendo en el chat la dirección electrónica donde usted puede acceder y descargar el libro para que sea objeto de lectura por por las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Cada uno de estos temas invita a la reflexión y al análisis crítico, ofreciendo a los lectores una oportunidad única para explorar las intersecciones entre la literatura, la educación y la cultura. Invitamos a todos los interesados en la teoría literaria y la educación a disfrutar de este valioso texto: Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada, Filosofía y Educación Lingüo-Literaria. Es una obra que nos permite enriquecer su comprensión y apreciación de estos campos. Pueden consultar el libro en el sitio de la cátedra y en el repositorio institucional de la Universidad de Santo Espíritu José Martí Pérez en Cuba. Esperamos que lo disfruten y encuentren en él una inspiración y conocimiento. Ya, como les decía anteriormente, el libro ha sido compartido en el chat. Esperamos que esta propuesta que hacemos en el marco de la jornada sea útil para ustedes y que contribuya también a enriquecer y abrir el conocimiento y a conocer un poco más sobre la figura de Desiderio Navarro en Cuba. Gracias a todos por su presencia, gracias por escucharnos y la invitación queda abierta para todos. Doy la palabra entonces al doctor Luis Ernesto
Paz Enrique, que continuará hablando a ustedes sobre el proceso organizativo de la jornada. Pues muy interesante, mi estimada doctora, el texto que acabas de promocionar. Sin duda, creo que deberían también socializar los enlaces o el acceso en los grupos de la jornada para que los otros asistentes puedan descargarlo y consultarlo. Estoy seguro que será del interés de todos. Entonces, ahora sí, para continuar con el programa de la jornada, corresponde la presentación de una intervención que va a estar orientada a los investigadores y sobre todo a la necesidad de publicación en tiempos donde las perspectivas o las políticas son de publicar o perecer. Es un gusto compartirles un estudio que estuve realizando a partir de la necesidad que tienen varios profesores de la Universidad Militar, de la Escuela Militar de Ingeniería, y que solicitaron amablemente al Seminario de Edición Científica que realizara un estudio de este tipo en términos de visibilidad para sus investigadores. Y entonces, a partir de ahí surgió una presentación que tiene como finalidad justamente promocionar la publicación científica y promocionar los procesos de investigación científica. En este caso, en esta universidad, sucedía o sucede de que las personas no consideraban la necesidad de publicar como un proceso sustantivo principal de la universidad, y en consecuencia esto se revertió en perjuicios para esta institución. Entonces, piden al seminario que presenten algunas cuestiones que se relacionan con el posicionamiento y la producción científica, pero tanto para las instituciones como para los autores. Entiéndase que la Escuela Militar de Ingeniería José de Sucre, que se va a localizar en Bolivia, esta universidad, digamos, no se encontraba posicionada en determinados rankings, pero sobre todo esto se relacionaba con la actividad científica. Como siempre, me gusta agradecer a las personas o a las instituciones que colaboran con este tipo de estudios. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada y al posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son las dos instituciones a las que estoy adscrito. Asimismo, al seminario, que es quien se encarga de realizar este estudio, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT de México, y a la revista Biblios, porque es la revista en la que actualmente estoy ejerciendo mi rol principal como editor. Entonces, también agradecerles por el espacio y por la oportunidad de presentar también este tipo de ponencias. Asimismo, les comparto mis redes sociales académicas, donde pueden localizar mayor información en profundidad sobre temas relacionados con esta y otras temáticas, y 3 textos académicos: las 2 ediciones del libro Actividad Editorial y Socialización de la Ciencia, y también el libro Calidad de Revistas Científicas, Variables, Indicadores y Acciones para su Diagnóstico. Estos 3 libros, y a propósito de la promoción que mencionaba la doctora Lidia Estrada Jiménez, también fueron editados por la editorial universitaria Samuel Feijó de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y son 3 libros que se pueden acceder en acceso gratuito, o sea, son totalmente de acceso abierto, y que además van a ser 2 textos que van a resumir una materia en concreto, que es la materia de procesos editoriales, que tuve el gusto de fundar y de impartir durante el 2017 hasta el 2021 en la licenciatura en Ciencias de la Información. Por lo tanto, además de ser dos textos para el público especializado en ámbitos editoriales, también son utilizados en el ámbito de la docencia, específicamente para las cuestiones de la edición y los procesos de socialización del conocimiento. Entonces, brevemente voy a estar presentando algunas cuestiones que darían para únicamente iniciar.
son cuestiones que a fondo habría que profundizar luego, pero que son puntos de partida para que las instituciones y sobre todo los investigadores puedan iniciar procesos de investigación científica de forma consciente. ¿Y por qué de forma consciente? Porque a partir de ahí se va a reflejar su imagen como investigador y se va a entonces a hacer de un nombre. En consecuencia, voy a estar trabajando cuestiones relativas al posicionamiento, la visibilidad, el impacto tanto de autores como investigadores. ¿Cuál va a ser entonces cómo va a ser o cómo se va a influir específicamente en las instituciones y cómo atribuir esa producción científica específicamente a autores e instituciones? Partimos de que las inversiones en América Latina y el Caribe han tenido una evolución desde hace 15 años, pero que se va a comportar en la gráfica que se observa en millones de dólares, se va a comportar o se va a visualizar con una leve disminución a partir del 2017. Esto a partir también de crisis económicas específicas que van a surgir y donde la ciencia va a ser una de las áreas que principalmente van a comenzar a sufrir recortes económicos. Y dentro de las ciencias, lamentablemente se van a enfocar la inversión, la poca inversión que se realiza en la región, se va a enfocar principalmente en las ciencias duras. Por lo tanto, las ciencias sociales y las humanidades van a ocupar un segundo plano, relegándose en la asignación de recursos para la investigación. Por lo tanto, los estudios sociales van a ser relegados o integrados a otras temáticas que se abordan generalmente de forma transversal, y esto va a ir en detrimento de la producción científica o de la aplicación de hallazgos de tipo científico-técnico desde la ciencia dura en la inserción a nivel social. Y esto genera un tremendísimo problema porque evidentemente la ciencia tiene una función, un rol social de resolver una problemática, pero para resolverla hay que aplicarla. Y es ahí donde las ciencias sociales tienen su lugar protagónico. Vean a nivel de países cuál ha sido el comportamiento de las inversiones a nivel de países, siendo Brasil el que va a ocupar a nivel de por ciento la nación que más va a estar aportando en materia de financiación en investigación y desarrollo en 2020. Y no solo esto, Brasil destina más del 1% de su Producto Interno Bruto de todo el país a la inversión en ciencia, que para un país como Brasil es muchísimos recursos. También va a estar México y Argentina. Y una cosa, casuísticamente, en casi la totalidad de las áreas del conocimiento, los países más productivos de América Latina y el Caribe a nivel de ciencia van a ser Brasil, México y Argentina, justamente con una relación directamente proporcional a las inversiones. Asimismo, vean cuáles son las instituciones que mejor posicionadas estaban en 2022 en el QS World University Rankings. Estas instituciones van a ser justamente de las naciones que mayor invierten en ciencia. La Universidad de Buenos Aires de Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México en México y la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Por lo tanto, vean cómo también en la medida de que se invierte en ciencia en estos países, entonces estos resultados se van a ir viendo reflejados en el posicionamiento de estos países, pero también de las instituciones en determinados rankings. Ha sucedido y es un comportamiento regular que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina y el Caribe se ha dado fundamentalmente por mediación del Estado. Esto también se va a observar en esta tabla, donde las tres principales instituciones que están mejor posicionadas en este ranking van a ser instituciones públicas, y las instituciones públicas son subvencionadas en su mayoría por el Estado o se subordinan directamente al Estado. La inversión en los países en la región es directamente proporcional al puesto que ocupan las naciones y las instituciones en determinados rankings. Esto
a nivel de recursos, le permite, sobre todo en la inversión, a estas universidades y a los investigadores contar con un equipamiento moderno, tener accesos como bases de datos bibliográficas de primer nivel, también la posibilidad de contratar a expertos líderes de nivel mundial para que formen parte de equipos de investigación o para que funden equipos de investigación. Y sin embargo, actualmente la noción del impacto social, la aplicabilidad, también la investigación y la transformación de la investigación se ha ido relegando, haciendo que las instituciones con actividad científica vayan a trabajar más sobre los indicadores que le permiten posicionarse en estos rankings y no en el impacto que puedan generar en determinadas localidades donde por lo general también se realizan estudios de casos, que es lo que aportan para la realización de las investigaciones. En mi actual entidad de adscripción, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, vean cómo los resultados del mismo ranking, o sea, del World University Rankings, vean cómo en el 2023 esta universidad va a ocupar la primera posición de América Latina y el Caribe y además va a ser la más competitiva en términos de rankings regional. Dentro de la política que tiene esta institución, se ofrecen también incentivos como el estímulo a la graduación oportuna. Existe además una apertura a la internacionalización, la posibilidad de apoyos económicos para hacer estancias de diversa duración, como las he podido realizar, asistir a congresos, también financiación para trabajos de campo. Se cubren los costos de las revistas de APC, donde al menos hay un autor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además tiene muchísimos otros beneficios que con este apoyo económico hacen de que no existan determinadas barreras para la publicación y la socialización de la ciencia. Entonces, esto va a ser una preocupación constante de las universidades en ubicarse en determinados rankings. Y bueno, en el caso específico de la UNAM, esto es una noticia de hace una semana, en el presente año ocupa el lugar 54 a nivel mundial y siendo la primera institución en América Latina y el Caribe por el Interdisciplinary Science Rankings del 2025. Pero esta preocupación y sobre todo esta necesidad de posicionarse, ¿por qué es motivada? Y sobre todo, ¿qué reporta este posicionamiento en términos o a lo interno para la universidad? En principio, visibilidad. En la medida de que una institución, una revista, un investigador ocupa determinados puestos en un ranking, va a ser más visible para el resto. Y como es más visible, tiene mayor atracción en términos de otras financiaciones y también en términos de científicos que migran para universidades donde tienen este tipo de beneficios, pero también que se beneficia la universidad con otros expertos que son líderes en sus áreas. Esta necesidad de posicionamiento tienen que ver con los indicadores de ciencia y actividad científica, que es necesario analizar, que esto va a ser algo que voy a hacer muy superficialmente por una cuestión del tiempo, pero permite este análisis poder comprender lo que en materia de ciencia, tecnología e innovación va a suceder en América Latina y el Caribe, pero sobre todo en conocer cómo y por qué se originan estos indicadores de ciencia y actividad científica. Lo primero que hay que reconocer es que las revistas científicas van a cambiar las formas en que se socializa y se construye el conocimiento científico. Los medios de socialización de la ciencia moderna van a tener su antecedente en el siglo XVII con el surgimiento de las primeras revistas científicas. Estas van a ser las Journal des Savants en Francia y los Philosophical Transactions de la Royal Society de Inglaterra en 1665. El surgimiento de estas publicaciones seriadas van a cambiar
significativamente las formas en que se realiza la socialización del conocimiento. Esto porque al tener una frecuencia específica y a los hallazgos socializarse tan rápido, permite a los investigadores actualizarse en materia de hallazgos científicos relevantes en su campo de conocimiento. También las revistas científicas van a aplicar un método novedoso en aquel entonces, y que va a ser lo que sería posteriormente la revisión de pares ciegos, y es que para la aceptación de una propuesta, de un documento, de un artículo, a lo que inicialmente podemos llamarle artículo, tiene que pasar por un comité de expertos que va a evaluar la pertinencia y los hallazgos de esa contribución. Pero esto también tiene su origen en el positivismo como corriente teórica y filosófica, que se va a enfocar en la observación empírica y en la observación para las formas de obtención del conocimiento. Entonces, ahí va a haber un tránsito en el siglo XIX de esta corriente filosófica del positivismo, donde se va a utilizar la experimentación y los métodos de las ciencias naturales y las ciencias exactas para las nacientes ciencias sociales. Recordemos que Augusto Comte, que es el padre de la sociología, cuando trata de darle cuerpo a esta área del conocimiento, a la sociología, la denomina física social, porque lo que se conocía en aquel entonces era evidentemente los métodos de experimentación que venían de las ciencias naturales, las ciencias exactas, y por lo tanto los trata de aplicar a las nacientes ciencias sociales, específicamente a la sociología, que es, digamos, de las primeras que toma cuerpo como área del conocimiento, y sobre todo que luego se segrega en disciplinas específicas. Sin embargo, en este propio tránsito va a surgir lo que sería la bibliometría, algo que no voy a profundizar porque no es el tema principal de la conferencia, sino el posicionamiento de instituciones y autores, pero la bibliometría va a ser un método que se va a orientar a identificar las características y el cómputo de la comunicación científica escrita. En sus inicios, en 1934, donde aparece por primera vez, únicamente se va a ubicar en libros, porque es lo que más se socializaba en los libros impresos, y va a ser definida por Paul Otlet para el análisis de libros en su tratado de documentación. En la década del 60, dentro de los hitos más importantes en torno del desarrollo de la bibliometría, va a ser la fundación del Instituto de Información Científica, Institute for Scientific Information, de Filadelfia. Luego va a ser Thomson Reuters, luego va a ser Web of Science, y actualmente es propiedad de Clarivate Analytics. En ese sentido, luego se crea en 1964 el Science Citation Index, que va a ser la primera base de datos que va a indicar artículos de todas las áreas del conocimiento y todas sus referencias bibliográficas, y esto puede entonces hacer un recuento del comportamiento de la producción científica escrita. Ambos proyectos van a ser liderados por el químico norteamericano Eugene Garfield, y estas dos instituciones son las que van a promover el desarrollo de indicadores bibliométricos y de disciplinas como la visualización de la información. Y aquí es donde comienza verdaderamente la necesidad de posicionamiento en determinadas listas o en determinados rankings. Eugene Garfield crea una herramienta, un algoritmo que se basaba en la cantidad de citas que recibía una revista para entonces ubicarla en una posición con respecto a otra. Y el posicionamiento de revistas hacía que las revistas que estaban en primer lugar fueran más atractivas para los investigadores que mejor posicionados estaban, que mejor prestigio tenían, y por lo tanto publicaban en esas revistas. Esta atracción que se va a dar entre las publicaciones se inicia únicamente con el área de la química. Evidentemente, Eugene Garfield es de esta formación, pero luego, por el impacto que generó, él comienza a abrirlo al resto de las áreas del conocimiento, y ya sabemos que actualmente la Web of Science tiene muchísimas bases de datos al interior de esta corporación,
y que también tiene dos productos específicos, que es el Book Citation Index, o el índice de citaciones de libros, y el Journal Citation Report, que no es más que esa publicación de aquellas revistas que mayor impacto o cantidad de citas en áreas específicas tienen. Por lo tanto, los indicadores más relevantes para el posicionamiento va a ser el impacto. Y el impacto que se va a expresar en la cantidad de citas que recibe un investigador. El factor de impacto va a ser el primer indicador reconocido para definir en términos de calidad estas cuestiones y sobre todo para definir el posicionamiento, porque las citas van a ser el reconocimiento de la obra de otros investigadores que referencian estos trabajos para elaborar los suyos. Pero el enfoque puede ser diverso, el enfoque puede ser tanto para apoyar ideas como para refutarlas. Sin embargo, actualmente con los indicadores bibliométricos existentes, no existe o no se evidencia un control de lo que son las citas negativas y por lo tanto esto pudiera ser en vez de ser un argumento de autoridad, puede convertirse en una falacia ad verecundiam o una falacia de autoridad, porque las citas negativas no necesariamente deberían representar impacto positivo, pero este tipo de división no existe. Por lo tanto, se considera en este caso y según estos indicadores que el impacto va a ser la influencia de una publicación sobre otras o un área del conocimiento en específico a través de la cantidad de citas recibidas. Pero sin embargo, se homologa el término citas con calidad. Y aquí habría también que definir otros sesgos. Necesariamente citas conlleva a calidad y calidad conlleva a impacto. Bueno, habría que redefinir el término calidad como, en el ámbito de la investigación, como novedad, claridad, originalidad y sobre todo el aporte que tiene el contenido científico o de una contribución en un contexto o en una situación investigativa concreta. A partir de ahí surge otro, ya más enfocado a los autores, que va a ser el índice H. El índice H es un indicador que combina calidad con cantidad. Significa que va a mediar la cantidad de artículos que se producen con la cantidad de citas que recibe ese artículo. Es propuesto por Jorge Hirsch, por eso que es H, por el apellido de Jorge Hirsch, de la Universidad de California, y vean cómo, por ejemplo, en determinadas plataformas se permite calcular el índice H. El índice H se calcula de la siguiente forma. Primero, se va a ordenar de forma descendente la producción científica en correlación con las citas. Significa que se van a ubicar primero los artículos que tienen mayor cantidad de citas y así de forma descendente. Y se va a calcular el momento en que coincide el número de artículos, o sea, lo vamos a numerar 1, 2, 3, 4, y aquí se van a ubicar de forma descendente. Entonces, el número del artículo con al menos la cantidad de citas. ¿Qué significa esto? Que el índice H, en el caso particular de mi perfil de Google Scholar, hay al menos 17 artículos con 17 citas, y este sería el índice H. El índice H también se está utilizando por varias revistas para condicionar la aceptación o la producción científica de determinados investigadores. Por ejemplo, en la prestigiosa revista latina de comunicación social, en la que hace poco recibí la noticia de que fue aceptada una contribución que envié a esta revista y que además se encuentra posicionada en el cuartil 1 de Scopus. En esta revista se pide a los autores que tengan, se pedía hace unos años que tuvieran un índice H igual o superior que 6. Y actualmente están pidiendo a los investigadores que tengan un índice H igual o superior a 2. Aunque bajaron la cantidad del índice H, aún sigue siendo todo un reto, sobre todo para los investigadores nobles que apenas comienzan a publicar, y para que un artículo sea citado deben transcurrir al menos 2 años en promedio. Entonces,
deben esperar al menos 2 años de la publicación de sus primeros artículos para recibir sus primeras citas y entonces pretender publicar en la Revista Latina de Comunicación Social. Esto va a reforzar la necesidad de hacerse de un nombre, o sea, la necesidad de publicar y sobre todo de cuál sería la estrategia para comenzar a recibir citas. Lo primero es que un investigador Nobel generalmente nunca llega a publicar desde un primer momento en este tipo de publicaciones por motivos extracientíficos y sobre todo malas prácticas éticas que ocurren en revistas que, digamos, indagan antes de la trayectoria profesional. Pero siempre existen estrategias de colaboración con autores que sí, y esto se llama efecto sombra. El efecto sombra es cuando un investigador Nobel se asocia con un investigador experto ya reconocido que tiene un nombre y la revista probablemente esté preaceptando esta contribución porque tener a determinados autores le va a reportar potencialmente impacto y mayor visibilidad a estas revistas. Entonces, el tránsito normal de un investigador es que comience publicando en revistas locales, ya luego en revistas regionales y por último en este tipo de revistas donde ya hay una cantidad de citas acumuladas. No obstante, reitero, existen otras formas para socializar la investigación científica y sobre todo a partir de la colaboración. Y aquí en el caso de la Revista Latina de Comunicación Social, y disculpen que me detenga demasiado en ella, habría una cuestión que preguntarse. ¿Constituye el hecho de solicitar un mínimo de índice H, esto pudiera constituir una forma de segregación entre científicos? Sería algo que sería muy interesante valorar. De cualquier forma, independientemente de estas cuestiones que he ido mencionando, todos los indicadores van a tener van a tener la siguiente finalidad y se va a constituir como una tríada. Es la tríada del posicionamiento, la visibilidad y del impacto. A mayor posicionamiento, más visible es un investigador, es una institución o es una revista. Y a medida de que está mejor posicionada, potencialmente va a recibir mayor cantidad de citas. Entonces, el trabajo debe ser paulatino, pero debe ser constante, sobre todo en términos de producción. Es muy importante para recibir citas producir y producir en revistas que tenga procesos editoriales transparentes y que tal vez en el momento que usted publica no esté en las mejores bases de datos, pero usted conoce que en el futuro van a ser evaluadas positivamente por estos indicadores. Y en el caso de las revistas es muy importante que valoren cuál es su concentración temática. La concentración temática también es conocido como el índice Pratt, mide cuáles son a nivel de temáticas o de descriptores, cuáles son las áreas en las que se está publicando más. Y esto no solo depende de las temáticas propias que publica la revista en su política editorial, sino que en los descriptores que los autores utilizan se van viendo los movimientos que pueden tener estas temáticas. Y una redefinición de estas temáticas puede incidir en el posicionamiento de las revistas y por lo tanto hay que valorar la pertinencia de cambiar las temáticas de publicación o no. Un ejemplo de éxito es la revista cubana de información en ciencias de la salud, anteriormente conocida como ACIMED, que es una revista que actualmente está en el cuartil 3 de Library Information Science. Pero la revista, a partir de la aplicación del índice Pratt, cambió su clasificación temática. En la revista, esta revista entre 1996 y 2019 ocupó
el número 37 en el área de Health Professions. Y Health Professions, aunque evidentemente es editada por una institución del área de la salud, no son sus temáticas principales de publicación, porque es la información en ciencias de la salud. Por lo tanto, va a ser la última mejor posición de Cuba en una categoría temática en esta base de datos. Sin embargo, ya cuando cambia a Library Information Science, Cuba estuvo ni siquiera en los primeros 50 países del mundo en esta área, y sin embargo, cuando cambia del título de revista y su clasificación, entonces sí logra posicionarse y con un cuartil 3. Por lo tanto, habría que valorar si las publicaciones necesitan. Hay unas cuestiones también muy importantes que determinadas revistas postulan a otras áreas, como es el caso de los estudios culturales o las ciencias sociales interdisciplinares, porque son áreas que tienen menor cantidad de citas y entonces ahí pueden ocupar un mejor cuartil. Todo eso habría que valorarlo en función de las temáticas de las revistas. Y ahora vamos acá a ver un caso concreto, específico, de una revista que es la revista eminente, revista científico-militar de la Escuela de Ingeniería, a lo cual se le realiza la siguiente intervención o la presente intervención en aras de conocer cuáles son los elementos para posicionarse desde esta institución, y vean que buscando algunas evidencias de la actividad científica de esta escuela, de esta universidad, se pudo identificar que cuentan con su propia revista. Estos son algunos artículos publicados por la revista en su número actual y vamos a notar cuál es la afiliación institucional. Vean, por ejemplo, este autor, cómo se adscribe a la institución, escuela, a esta escuela, o sea, la propia institución donde se edita la revista. También vemos aquí otro y otro autor con la misma adscripción institucional. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver el comité editorial, el equipo editorial que tienen declarada la revista, y lo vamos a comparar con su producción científica. Vean, por ejemplo, cómo varios de estos autores, que son autores de artículos publicados en la revista eminente de la Escuela Militar de Ingeniería, cómo también estos autores van a ser parte del equipo editorial. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos un segundo, tenemos un tercero, y si se realiza una búsqueda en profundidad, probablemente encontremos muchísimos más ejemplos. Esta revista puede mejorar significativamente su posicionamiento. Vean cómo está activa desde el año 2016 y no está registrada, o no existen registros de esta publicación en ninguna base de datos. Algo impensable para una revista que ya tiene 8 años de existencia, pero que lamentablemente apenas también acaba de cambiar o de migrar a un sistema automatizado de gestión editorial como es el Open Journal System. Por lo tanto, es importante modificar la política editorial porque también hay una endogamia evidente. Vean, por ejemplo, en la matriz de información para el análisis de revistas, más conocido como MIAR, no hay siquiera un registro de alguna base de datos a la que pueda atribuirse a la revista eminente. Por lo tanto, la endogamia editorial va a ser un tema muy específico que habría que minimizar y en el cual no voy a profundizar porque ya lo he hecho en espacios anteriores en estos mismos eventos, en estos mismos espacios, pero reiterar que lo permitido en cuanto a la endogamia en la producción científica va a ser el 20% para evaluarse satisfactoriamente en las bases de datos como Scopus y SCielo. También para el posicionamiento de la investigación, específicamente los investigadores, es muy importante utilizar las redes sociales y académicas, pero también utilizarlas adecuada y responsablemente. Las redes sociales y académicas tienen la función de que usted pueda, además de la publicación tradicional de su estudio, poder socializarla en otros espacios, donde puede incluso analizar cuál es el tráfico que está teniendo su investigación y sobre todo cuál es la aceptación que va teniendo su estudio. Por ejemplo, en el caso de ResearchGate, una red social académica totalmente recomendable. Vean cómo ofrecen algunos indicadores, como es el caso de las citas, las recomendaciones. Ellos tienen un índice específico que es el Score Interest Research, o sea, el Research Interest Score, que es
cuál sería el índice del interés en tu investigación. Algo muy, muy interesante. Y vean también cuál es el tráfico en cuanto a las citaciones, al interés en cuanto a los leídos, los leídos a texto completo, porque también únicamente se leen los resúmenes, y en cuanto a las recomendaciones. Todo ese tráfico se puede visualizar en ResearchGate. Asimismo, es muy importante tener un perfil en Google Scholar, porque primero, considerate que Google Scholar va a estar combinando todas las versiones que puede tener un mismo estudio, y entonces usted la puede ir sumando. Y las citas que de forma diversa se le está atribuyendo a uno u otro estudio, esto se le va a fusionar y usted va a tener mayor cantidad de citas por sumatoria. Entonces es muy importante esto, porque además, si el 92% de los investigadores buscan información en Google Scholar, ¿cómo podemos entonces hacer para que nuestros documentos estén indizados en estos recursos? Bueno, una de las formas más efectivas y que yo recomiendo es el uso de repositorios de datos abiertos. Hay muchísimos. El más conocido es Zenodo. Y Zenodo puede ser también una alternativa para las revistas que no tienen acceso o no pueden pagar el servicio de Crossref, para que tengan su DOI. Zenodo otorga un DOI que puede ser ubicado en los artículos, y además que al ser el DOI un identificador persistente, ese artículo nunca se va a extraviar. Pero es muy importante que usted como investigador también sepa que no todo necesariamente debe ser subido. Si usted presenta una ponencia y usted luego quiere publicarla en un libro como capítulo, o si quiere publicar un artículo, lo más recomendable es que usted no suba el texto completo de su ponencia, porque al existir duplicidad, difícilmente una revista se lo acepte por autoplagio, por concepto de autoplagio. Y bueno, también una estrategia es la publicación de preprints. En pantalla les comparto un artículo que publiqué al respecto. Y el preprint, cuando usted lo sube a un repositorio de preprint, ya su estudio comienza a recibir las primeras citas, y una vez que está el estudio ya publicado, finalmente se puede fusionar, y entonces estas citas que usted recibió anteriormente se le suman a su estudio. Y lo otro es el uso de identificadores persistentes. Los identificadores persistentes lo que van a garantizar es que se le atribuyan tanto a autores como instituciones como al recurso, se le va a otorgar realmente de que es autenticidad, número uno, y segundo, el reconocimiento que estos requieren. Existen tres tipos de identificadores persistentes, ya los mencionaba. El más conocido en términos de investigador, el de identificador persistente para investigador, es el ORSAI. A nivel de recursos, el más conocido es el DOI. Existen muchísimos, pero el más conocido es el DOI. Y a nivel de institución está ROAR. Vean, por ejemplo, en este estudio publicado en Biblios, donde yo soy uno de los coautores, cómo existen los tres tipos de identificadores persistentes. Existe el identificador persistente ORSAI debajo del nombre de cada autor. Existe el identificador persistente de institución, ROAR, en este caso para el nombre de la universidad, y existe el identificador persistente para el recurso, como es el DOI. Estas son algunas cuestiones que son muy importantes considerar para que su institución, usted como investigador, e incluso para que su recurso reciba el reconocimiento necesario. Estas son algunas cuestiones que quería mostrarles. Existen muchas otras que pudiéramos trabajar en el futuro o en otros espacios, tanto del Seminario de Edición Científica como de las jornadas científicas que organiza la Universidad de Santo Espíritu, pero reitero que todo esto en el tiempo disponible únicamente da para iniciar. Lo más importante es conocer cuáles son sus experiencias al respecto. Si existe algún comentario, con gusto lo estaré respondiendo, pero poder crear o poder hacer una conciencia en cuanto a la cultura científica y a la necesidad de publicar y publicar en los lugares adecuados. Esto sería todo. Me despido de ustedes por el momento. Estaría atendiendo cualquier interrogante, pregunta que pueda surgir, y
Y luego voy a estar comentando algunas cuestiones organizativas de la Jornada Científica Internacional Sin Biblioteca No Hay Futuro. Entonces, si hay alguna pregunta, agradecería levantar la mano o voy a estar revisando también el chat de esta sesión de Meet. ¿Hay alguna pregunta, interrogante, comentario? Bien, pues si no hay ninguna, voy a estar mencionándoles algunos elementos organizativos para continuar con la segunda jornada científica internacional Sin Biblioteca No Hay Futuro. Primero, luego de esta intervención correspondería comenzar a visualizar la presentación de ponencias y resúmenes que se van a estar exponiendo en el WhatsApp. Ya vamos a cerrar de inmediato cuando termine esta explicación, cerraremos la sala de Meet hasta el día de mañana y vamos a continuar con la visualización de las ponencias y los resúmenes en el canal de YouTube que aparece en el programa. De cualquier forma, se va a estar socializando en los chats y en los grupos específicos de esta jornada. Y una vez que se termine de visualizar estas ponencias, vamos a pasar o de forma simultánea, mientras se van observando las ponencias, dentro del grupo de WhatsApp se les va a pedir a todos que vayan haciendo comentarios, preguntas a las ponencias. Para ello, se les pide lo siguiente: favor de identificar a qué ponencia están haciendo referencia y luego hacer el comentario. El autor va a estar esperando para responder o atender su sugerencia dentro del grupo de WhatsApp. A las 12 del mediodía, hora de Cuba, se va a estar compartiendo en ese mismo grupo el enlace para la inscripción y el reporte de asistencia del día de hoy. La inscripción es la primera parte del formulario y que tiene como objetivo recoger sus datos institucionales y sus datos además personales para confeccionar el certificado. Y la segunda parte se corresponde justamente con la asistencia del día de hoy, que sumando a la asistencia del día de mañana, usted va a recibir en el correo electrónico su certificado de participación de forma automática. Esto sería para el día de hoy. Mañana estaríamos iniciando también por el YouTube, por el canal de YouTube, observando o visualizando las conferencias que están establecidas dentro del programa. De cualquier forma, vamos a tratar de que las personas estén de forma sincrónica también para atender sus comentarios, etcétera. Y luego se van a presentar los resúmenes y pósteres, la exposición del debate del canal de YouTube por el grupo de WhatsApp y por último se va a realizar la clausura por la doctora Lidia Esther Estrada Jiménez. Terminando la clausura también a las 12 del mediodía, se va a compartir el segundo enlace que permita reportar la asistencia y por lo tanto generar el certificado. No sé si con respecto a los elementos organizativos exista alguna duda o comentario que deseen realizar. Si no hay ninguna duda con lo comentado al respecto, también ya una última indicación, esta inauguración está siendo grabada. Una vez que termine la grabación, se va a subir también a los canales de YouTube, tanto de la Cátedra de Desiderio Navarro como del Seminario de Edición Científica, y una vez subidas a los canales de YouTube, también se van a compartir en el grupo para aquellos que no pudieron estar de forma sincrónica puedan acceder al certificado. También se les va a pedir a aquellas personas que lo hagan de forma sincrónica algunas indicaciones adicionales, pero bueno, ya eso se van a estar manejando desde los grupos de WhatsApp. Si no hay ninguna otra cuestión que deseen añadir, que deseen aportar,
Voy a estar cerrando la grabación. Lidia, no sé si quieras comentar algo. No, me parece que ya con su explicación queda claro cómo va a ser la dinámica a partir de ahora. Invitarnos entonces a mañana vernos a las 10 de la mañana, a las 9 que comienza la primera conferencia que se va a impartir mañana por el doctor Abel Leiva Medero de la Universidad Central de La Villa, aquí en Cuba. Y bueno, también continuar con todas las otras presentaciones que se van a realizar. Entonces, bueno, yo creo, Luis Ernesto, que ya podemos dar paso a el trabajo en comisiones desde el grupo de WhatsApp, donde se va a ir compartiendo las ponencias y cada cual va a dar sus criterios y opiniones. Igual los ponentes también darán respuesta a sus interrogantes. Entonces, si crees pertinente, ya podemos dar paso al trabajo ya en el grupo de WhatsApp, donde nos vamos ya se ha ido compartiendo alguna información y podemos entonces desarrollar la jornada. Gracias a todos por su participación, al doctor Luis Ernesto por su excelente presentación, él como siempre nos tiene acostumbrados y seguimos entonces en jornada. Perfecto, muchas gracias a todos por la atención y muchos éxitos en esta jornada. Hasta luego.